Buenos días, hermanos, amigos, ¿cómo están? Es un gusto poder compartir una vez más la palabra del Señor. Eh, Sabemos de que extrañamos reunirnos, extrañamos encontrarnos, pero bueno, la situación nos obliga a hacerlo de esta manera. Y bueno, lo principal es que podamos seguir creciendo en la palabra de Dios, podamos seguir predicando el Evangelio, predicando su palabra, cumpliendo con lo que Él nos ha mandado de una o de otra manera. Sabemos que no es lo ideal, uno anhela y extraña la comunión, la adoración congregacional, pero bueno, el Señor nos permite en este tiempo eh, difícil reunirnos de esta forma. Les voy a invitar a que nos vayamos preparando para abrir la palabra de Dios. Busque su Biblia, acomódese, ponga su celular en silencio y para poder disfrutar este tiempo, separar realmente este tiempo ahí en la comodidad de su casa, pero poder concentrarnos y poder estar atentos a lo que el Señor tiene preparado para nosotros hoy. Le invito a que me acompañe con una oración. Señor, tú eres bueno, Padre, y te damos muchas gracias porque hoy podemos abrir tu palabra, abrir la Biblia, y podemos buscar, Señor, tu consejo. Y Señor, es nuestro deseo en esta mañana poder, Señor, escuchar tu voz. Señor, usa a tu siervo. Tú conoces, Señor, sus limitaciones. Tú conoces eh, sus capacidades, Señor. Y te ruego, Padre, que tú te fortalezcas en mis debilidades y utilices, Señor, a este siervo para que la iglesia escuche tu palabra y para que los amigos que tal vez encuentran esta predica, encuentran este canal, Señor, puedan escuchar y ser guiados a tu evangelio. Señor, gracias te damos, porque tú eres un Dios amoroso y sabemos que toda esta situación está bajo tu control. Tú eres soberano, Señor, por sobre todas las cosas. Y te ruego, Señor, que nos ayudes en este tiempo de aislamiento, en este tiempo difícil donde no podemos compartir, Señor, la comunión, que podamos, Señor, fortalecer los vínculos de otra manera y poder, Señor, seguir en comunión principalmente contigo y también con los hermanos. Señor, háblanos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, amigos, hoy me toca comenzar con una nueva serie. Veníamos en diferentes temas. ¿Se acuerdan que hace poquitos domingos atrás concluimos la serie del Sermón del Monte que nos llevó varios meses? Luego tuvimos algunas prédicas con algún que otro tema libre, pero es el deseo como iglesia encarar una nueva serie de temas que entendemos que son necesarios para la edificación de nuestra iglesia principalmente, para poder madurar y crecer en estos temas tan importantes. Y este tema está referido principalmente y justamente a la iglesia. Queremos ver la naturaleza de la iglesia, queremos conocer el propósito de la iglesia, queremos conocer las características de una iglesia, el poder y la autoridad que el Señor le confirió a la iglesia y diferentes puntos que nos hacen y nos ayudan a entender cuáles son las cosas que debemos cumplir como iglesia, como pueblo de Dios. Nos va a llevar varios domingos y va a estar muy interesante porque entre esos vamos a ver diferentes temas muy puntuales que son necesarios para los próximos proyectos que tenemos como iglesia, para la misión y la visión que tenemos como iglesia, y nos va a ayudar a capacitarnos. Así que le invito a que siga esta serie, sigamos esta serie, y cada domingo usted pueda tomar sus apuntes, ir haciendo sus anotaciones para poder ir creciendo en esto que va a ser muy necesario para su vida personal, para su vida cristiana, para su crecimiento y también para el funcionamiento dentro de la comunión, dentro de la iglesia. Y en el día de hoy vamos a tratar el tema primordial, digamos, de cuáles son la naturaleza de la iglesia,
las características o marcas de una buena iglesia, de una iglesia sana, y el propósito o los propósitos que debe tener una iglesia. Son esos 3 puntos que vamos a ver, que a su vez se van a dividir en otros puntos, y nos va a ayudar a entender un poco qué es lo que el Señor espera de nosotros como iglesia. La palabra iglesia, el Señor la menciona por primera vez en Mateo 16. ¿Recuerdan ese momento en el que Él estaba con sus discípulos y se acercan ellos y el Señor les mira y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, los discípulos empiezan a tirar posibilidades, Elías, otro profeta, y el Señor les dice: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y es ahí cuando Pedro le dice: Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde: bienaventurado eres, Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y luego el Señor le dice: yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí es la primera vez que el Señor Jesús menciona esta palabra, iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta palabra, que en hebreo es eclesia, era muy común entre los judíos para referirse a una asamblea, a un grupo de personas que se podían reunir para tratar diferentes temas, no referidos solamente a lo religioso, sino también referido a cuestiones del pueblo. Entonces los discípulos entendían bien a qué se refería el Señor con esta palabra. La palabra eclesia es una palabra que en realidad el Señor, etimológicamente esta palabra está compuesta por 2 partes. Y a pesar de que entendemos que los discípulos en un primer comienzo, porque en ese momento la interpretación secular de la palabra estaba más orientada a la asamblea, al grupo de personas, etimológicamente esta palabra en el griego está compuesta por 2 partes. Esta palabra está compuesta por una primera parte, que es una proposición, ek, que significa fuera de. Y la segunda parte de la palabra es la palabra klesia, que viene derivada del verbo kalo, que significa llamamiento o llamar. Entonces la palabra eclesia podemos traducirla desde su etimología llamados afuera, o apartados, o separados. Y tiene cierto sentido con lo que el Señor está tratando de hacer. A pesar de que la palabra eclesia como asamblea, como grupo de personas es correcta, y que en el vulgar de la gente se la utilizaba con ese significado, también podemos encontrar que el Señor usa esta palabra para separar a su iglesia, justamente. A poder llamar a identificar a estas personas que Él ya había fijado para que formen su grupo separado. Los llamados afuera. ¿Afuera de qué? Los llamados afuera de una vida de pecado. Los llamados afuera hacia una vida de santidad. El Señor estaba llamando y estaba formando un nuevo grupo de personas, un nuevo grupo de personas pecadoras, pero Él los estaba llamando a dejar esa vida de pecado y poder comenzar una vida santa. Eran los llamados, los apartados, los separados, para formar un grupo de personas, una asamblea. Y ese es el sentido que tiene la palabra. La iglesia, en resumen, podemos decir como una definición, es la comunidad constituida por todas las personas salvadas, todos los verdaderos creyentes, todos los que conocieron al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y esta palabra para los judíos tenía cierto sentido también, porque en su costumbre ellos siempre, el Señor les habló que eran el pueblo escogido, eran el pueblo, podríamos decirle, apartado, separado, con el mismo concepto que tiene la palabra eclesia, y los judíos entendían bien este concepto. Ellos eran el pueblo escogido.
Y si vemos en el Antiguo Testamento este concepto de pueblo escogido, el Señor lo estableció desde mucho tiempo atrás. Los profetas hablaban del pueblo escogido. Los profetas hablaban también de que al pueblo escogido se le iba a dar un Mesías y que ese Mesías iba a ser rechazado, iba a ser no recibido por su pueblo escogido. Isaías habla de la manera en que lo iban a tratar. Pero después también las profecías hablan de otras situaciones. Hablan de cómo ese Mesías que no iba a ser recibido por los suyos, iba a ser recibido por otro pueblo. Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y el 12 dice, y más a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Más a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es ahí donde se abre un nuevo camino. Nosotros no éramos el pueblo escogido. Nosotros éramos el olivo silvestre. No éramos parte del buen olivo, como dice Romanos. Pero en su gracia el Señor nos injertó en el buen olivo, a través de este camino que abrió el Señor Jesús. Los suyos no le recibieron, el pueblo judío no le reconoció como el Mesías. Y Él abrió un nuevo camino, que ya estaba profetizado, ya estaba anunciado, ya sabía que iba a ser así. El Señor lo planificó todo. El Señor en su sabiduría y en su soberanía, Él tenía todo planeado. Y es ahí cuando vemos hecha realidad las palabras de Pedro. Pedro en su primera carta, Pedro dice en el capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblos, dice Pedro, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ese es el pueblo de Dios, el pueblo actual. Es la iglesia que el Señor estaba formando. Nosotros no éramos ese linaje, nosotros no éramos ese pueblo, éramos extranjeros, pero el Señor, como dice acá Pedro, nos hizo un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido para la gloria de Él, para anunciar sus virtudes. No éramos de ese pueblo y hoy podemos, por la gracia del Señor, disfrutar de ser sus hijos. Qué glorioso es esto, ¿no? El Señor nos injertó en su misericordia y nos hizo este nuevo pueblo, nos hizo una iglesia, nos formó, nos separó, nos apartó para ser diferentes, para ser como Él era. Cuando uno analiza la vida de Jesús, era muy diferente a todos y Él quería plasmar en la vida de sus discípulos esta diferencia. Él no quería que sean como fue su pueblo, Él quería un nuevo comienzo. Y es por eso que el Señor los empieza a llamar, les empieza a enseñar, les empieza a abrir los ojos a algo nuevo, a algo maravilloso. Y por la gracia de Dios nosotros estamos hoy aquí disfrutando de esta gracia, de esta misericordia. Y somos parte de una iglesia, que eso es maravilloso, hermanos. Ser parte de este grupo de separados, de este grupo de llamados. Vamos a continuar. Esto nos habla, resumiendo, de qué es la iglesia. Es la comunidad constituida por todos los que son salvos, por todos los salvados, por todos los creyentes. A ese grupo de personas podemos llamarle iglesia. Cuando empezamos a hablar de esta palabra iglesia, vemos que en las Escrituras el Señor utiliza muchísimas metáforas para ilustrarnos y para hacernos entender lo que Él quiere decir con esta palabra iglesia, con esta idea que Él tiene de un grupo separado. Y utiliza muchas metáforas, muchísimas. Una de las que vemos es comparar la iglesia como si fuera una familia.
El apóstol Pablo se lo dice a Timoteo. Timoteo, te pido que actúes con los otros miembros como si fueran de una familia. Le dice, no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. A los jóvenes trátalos como tus hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. Pablo aconseja a Timoteo tratar a sus otros pares dentro de la comunidad de la iglesia como si fueran una familia. También nos habla de que Dios es nuestro Padre Celestial y nosotros somos sus hijos e hijas. Y Él nos ve como hijos, como hijas. Después también habla como una familia, pero ya desde otro punto de vista. Ya mira a la iglesia como una novia, como la esposa de Cristo. Y habla en Efesios, refiriéndose a la iglesia como la esposa. Después usa muchísimas otras figuras. Podemos recordar que usa la iglesia como una figura como de una vid, como de un olivo, como de un campo de cultivo, como de un edificio. Habla de la iglesia como una cosecha, habla de la iglesia como si fuera un rebaño, habla de la iglesia como si fuera un templo. Pero hay una figura que a mí es la que más me gusta, y es cuando habla de la iglesia como un cuerpo. Porque cuando comparamos la iglesia con un cuerpo, encontramos mucha similitud con lo que es la iglesia. Tiene una cabeza, que en este caso es Cristo, y tiene diferentes miembros. Y sabemos, yo no soy médico, ni nada menos, pero sabemos de que para que un cuerpo funcione dentro del organismo, hay una sincronización y hay diferentes funcionalidades de diferentes órganos y miembros que hacen que ese cuerpo funcione bien o mal. Y es entonces donde ahí encontramos este paralelismo con la iglesia, donde cada uno ocupa su lugar, pero necesitamos uno del otro, pero necesitamos unirnos y funcionar en conjunto. Y es en esta figura donde el Señor representa y nos hace ver la importancia que tenemos, cada uno de nosotros. Ninguno es más que otro. Tal vez en funciones pueda parecer que uno sea más importante que el otro, pero somos todos necesarios. ¿Sí? Y es necesario que estemos unidos a la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Esta figura nos habla de la iglesia funcional, de la iglesia que funciona como un cuerpo, bien ligado. Ya vamos a ver en Efesios 4 cuando habla de ese cuerpo bien ligado, bien sujeto y en los caminos del Señor y con el Señor como cabeza y lo que Él espera que ese cuerpo haga. Pero no nos vamos a adelantar. Vamos a hablar también de la iglesia, de cómo podemos encontrar dentro de la palabra eclesía, que es la que hablábamos al comienzo, que es una palabra que decíamos que se nombra en el Nuevo Testamento 108 veces. Pero miren lo llamativo que de esas 108 veces, 90 veces se refiere a una iglesia local. ¿Qué quiere decir esto? El Señor, cuando vemos esta palabra en las diferentes cartas apostólicas, o cuando el Señor la menciona, o cuando los apóstoles, los discípulos la mencionan, esta palabra va referida a veces, en estas 108 veces, a iglesias, las 90 veces a iglesias locales. De las 108 veces, 90 se refiere a iglesias locales. ¿Qué significa con esto? Vio cuando comienzan las cartas apostólicas, dice a la iglesia de Corinto. Pablo le pone a la iglesia de Corinto. ¿A quién iba a dirigir la carta? A la iglesia de Corinto. Tesalonicenses 1:1 dice a la iglesia de Tesalónica. Gálatas dice a las iglesias de Galacia. Da a entender que en ese pueblo, en esa ciudad de Galacia, había varias iglesias. Pero va referida a un grupo de iglesias. Después tenemos por otro lado cuando en Efesios 5:25 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella.
ahí está haciendo referencia no a una iglesia, la de Corintio, la de Corinto, la de Galacia, o está haciendo referencia a la iglesia global o universal. No quiero usar mucho esa palabra porque lo relacionamos con otra denominación, pero a la iglesia global, mundial, universal. Y es ahí cuando el Señor habla de ese tipo de iglesia. Entonces debemos distinguir la iglesia local de la iglesia universal o global o general. Y el Señor se refiere en algunos versículos, como el que mencionamos recién, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, se refiere a todas las iglesias, a la iglesia en sí como una sola iglesia en todo el mundo. Después se refiere también que Dios estableció en la iglesia, en primer lugar a apóstoles, dice 1 Corintios 12, luego estableció profetas, luego maestros, y ahí también usa el mismo sentido de la palabra iglesia en modo global, en modo universal, en modo general. Entonces debemos diferenciar la iglesia local de la iglesia universal. Pero esto no significa nada a nuestro juicio o en nosotros no tiene un impacto directo, porque el Señor espera que en cada iglesia local encontrar las mismas características que Él anhela que haya en la iglesia universal, en la iglesia general. Es por eso que me gustó la frase de un escritor que dice: las iglesias locales no son parte de algo superior que las englobe, sino que la iglesia local es el lugar donde la iglesia universal se manifiesta. Dicho de otra forma, la iglesia local no puede decir que pertenece a la iglesia global, porque la iglesia local es la iglesia. ¿Me explico? Lo vuelvo a decir. La iglesia local no puede decirse que pertenece a la iglesia universal o a la iglesia, porque en sí la iglesia local es la iglesia. No somos parte de algo, somos eso. No somos parte de la iglesia, somos la iglesia. Nuestra iglesia, aquí en nuestra ciudad, es la iglesia y tiene que manifestar todas las cualidades y todas las características que Dios espera de la iglesia. Si funcionamos independientemente una de otra, porque el Señor mismo lo estableció así. Cada iglesia tiene su cuerpo de ancianos, lo vamos a ver en la serie. Esta serie es bastante extensa y vamos a ver todo este tipo de cosas. Pero en la iglesia local debemos encontrar las mismas características que las vamos a ver de lo que el Señor espera en su iglesia a nivel universal. El Señor utiliza estos términos y diferencia la iglesia local y habla a veces de la iglesia como en un general. Y cuando estemos todos juntos, hermanos, vamos a ser la iglesia, no nos vamos a separar. Cuando el Señor nos venga a buscar y nos lleve al cielo, estaremos todos los santos, todos los escogidos, los separados. No habrá nada que nos separe, estaremos todos juntos. Y será glorioso. Pero mientras estemos en esta tierra, el Señor nos dio pautas para poder funcionar de manera correcta, según lo que Él espera de nosotros. Espero no haberlos confundido, pero lo que yo quiero dejar en claro es el concepto de que como iglesia local debemos cumplir con las mismas características que el Señor espera de la iglesia global. El Señor espera muchas cosas de nosotros. Y no podemos decir cumplo estas y estas no. No puedo cumplir una parte y la otra parte que la cumpla la iglesia de otro lado. No, nosotros como iglesia local en nuestra ciudad debemos cumplir las mismas características, debemos tener la misma visión, el mismo propósito que el Señor estableció para su iglesia universal. Bueno, vamos avanzando. Algunas características o marcas de una verdadera iglesia. Usted sabe, no sé si alguna vez tuvo la posibilidad
de mudarse de ciudad, de irse hacia otro lado por cuestiones laborales, familiares, de salud, de lo que fuere. Y realmente es muy difícil cuando uno empieza a buscar una iglesia nueva que uno no conoce para congregarse. Porque si uno realmente es un creyente comprometido, la iglesia ocupa un lugar muy fundamental en la vida de uno y de la familia. Y cuando uno empieza a buscar iglesia donde congregarse, uno empieza a ver las características. Y está bueno conocer, hermano, en qué tenemos que fijarnos. Porque muchas veces empezamos a buscar iglesia y yo he conocido gente que busca iglesia por el que le gusta la música que tocan, o porque le gusta cómo predica el pastor, o porque le gusta que el pastor no predica tan largo, o porque le gusta que el salón es moderno, o diferentes cosas que en sí no son características bíblicas de una iglesia. Es querer satisfacer el gusto de uno y nada más que eso. Pero cuando buscamos las características que el Señor desea encontrar en su iglesia, vamos a darnos cuenta que es totalmente diferente. Y vamos a encontrar 5 características. La primera característica es la enseñanza bíblica. Es el celo por la palabra. Dice Hechos 2, en Hechos 2 vamos a encontrar una descripción espectacular de la iglesia primitiva. Y Hechos 2 en el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Se sujetaban a lo que habían aprendido de los apóstoles bíblicos me estoy refiriendo, ¿no? No nos confundamos. De los apóstoles bíblicos, los que están mencionados en la palabra de Dios. Ellos perseveraban en la doctrina que habían recibido de esos apóstoles. Y acá ven cómo una de las características es tener por autoridad absoluta a la Escritura, la palabra de Dios. Toda la creencia y la fe de la iglesia, las doctrinas de la iglesia, deben estar fundamentadas con la palabra de Dios. La palabra de Dios, debe ser la que nos guíe. No valen experiencias místicas o cuestiones personales. La palabra de Dios, acá el Señor nos dejó la guía de en qué debemos fundamentar lo que pensamos, lo que creemos. Es por eso que una de las características principales es esa. La enseñanza debe ser bíblica, debe estar sujeta a la palabra de Dios, debe ser comparada con la palabra de Dios, debe ser reflejada en ella. Todo lo que digamos debe tener un respaldo, un fundamento en la palabra de Dios. Segundo punto, una iglesia que evangelice, una iglesia que predique el evangelio. Ahí mismo en Hechos 2, en el versículo 47, dice, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Era una iglesia que predicaba, era una iglesia que enseñaba. Cristo resucitó, hacía poco, hacía que la noticia era muy conocida, y ellos predicaban, Cristo resucitó, Cristo, el Maestro, resucitó de los muertos, cumplió, es el Mesías. Y dice que se añadían, y si le hemos hecho, es impresionante, porque en una predicación de Pedro se añadían 3000, y nosotros decimos, gloria a Dios, queremos eso, queremos que se añadan así a nuestra iglesia. Y era una iglesia que predicaba, era una iglesia que no dejaba de predicar la palabra de Dios, no dejaba de predicar el Evangelio a Jesucristo, crucificado y resucitado. Entonces, la segunda característica es una iglesia que evangeliza. La tercera característica, y la encontramos también en Hechos 2, es la comunión, la koinonía. Dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ellos tenían todo en común. Estaban atentos, estaban muy unidos y compartían muchas cosas.
Si bien eso hoy es muy difícil de cumplir, y tal vez no es lo que el Señor en sí pide, pero era un ejemplo de la unión y de la comunión que tenían estos primeros hermanos. Se conocían todos, sabían lo que necesitaba cada uno. Y esa es una característica de la iglesia del Señor, la koinonía, la comunión, el poder saber y conocernos, hermanos, y estar atentos a las necesidades y funcionar como un cuerpo. Cuando un miembro se duele, los otros estamos ahí para levantarlo, para ayudarlo, para sostenerlo, para ver la manera en la que podemos ayudar. Es la función, es una de las características de una iglesia. Una iglesia que no se ocupa, que sus miembros son solitarios y cada uno anda por su lado, no cumple la función, no cumple lo que el Señor espera de ella. El Señor quiere un cuerpo bien unido, bien afianzado, donde sea el amor el que nos una, como dice el mismo Señor Jesús, que nos van a reconocer porque nos amamos los unos a los otros. Y eso es lo hermoso, que el Señor, que la gente nos pueda ver y ver de que somos distintos, que pueda encontrar en nosotros una familia, personas que nos queremos, que nos interesamos, que nos preocupamos, que cuando vemos al hermano que ha pecado y ha caído y se ha equivocado, podamos ir, tomarle de la mano y ayudar a levantarlo, a restaurarlo, a poder reconocer su error y ponerse de pie y seguir en esta carrera. Y es eso lo que el Señor quiere. Quiere que haya comunión, quiere que nos interesemos, quiere que nos ayudemos los unos a los otros. Difícil en este tiempo, hermanos, ¿no? Porque no nos vemos, porque este aislamiento social nos ha separado, nos ha distanciado. Pero es también grandioso ver cómo el Señor nos ha dado todos los medios. Tenemos WhatsApp, Skype, Zoom y los tradicionales, el teléfono, el mensaje de texto. O sea, medios sobran para comunicarnos. En esta era tan tecnológica, los medios de comunicación entre nosotros son abundantes y podemos utilizarlos para mantener esta comunión. Seguimos. Vamos con la cuarta característica. Una iglesia sana, una iglesia verdadera, practica correctamente los sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos que el Señor estableció? Es el bautismo y la cena del Señor. Una iglesia que es una iglesia verdadera y una iglesia sana, que si viene cumpliendo las primeras condiciones o características que mencionamos, la enseñanza bíblica, la evangelización, la comunión, estableciendo o practicando estas tres primeras, por consecuencia, los sacramentos del bautismo y de la cena del Señor se aplicarán correctamente. El bautismo bíblico, el bautismo que el Señor nos enseñó, un paso de obediencia, una manera de identificarnos con Él, de un simbolismo de morir al pecado y vivir para Cristo, un paso de obediencia. Y la cena del Señor, como el Señor la estableció, como lo dice 1 Corintios 11. Por ahí podemos diferir en la frecuencia en la que se practica, podemos diferir en el modo en el que se presentan los símbolos, pero es el pan y el vino o el jugo de uva, símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo, para recordar su sacrificio en la cruz. Puede haber variaciones, como les digo, en la frecuencia, en las formas en las que lo presentamos, pero bíblicamente el Señor nos manda a recordar su sacrificio en la cruz. Entonces las buenas prácticas de estos sacramentos, de estos mandatos del Señor como iglesia. Y en el quinto lugar, la autoridad espiritual. Cuando vemos una iglesia sana, vemos líderes sanos, vemos líderes espirituales, que tienen al Señor por sobre todas las cosas. Y uno se da cuenta cuando el Señor es la cabeza de esa iglesia, por las decisiones, porque no hay ego de nadie que se sobreponga por sobre la gloria de Dios. Uno lo distingue. Si uno es hijo de Dios,
y tiene el Espíritu Santo, uno se da cuenta de eso. Y es hermoso cuando uno encuentra una iglesia sana, una iglesia verdadera, una iglesia que pelea y lucha por agradar al Señor. Entonces estas 5 características, podemos encontrar muchas más, hermanos, pero les dejo estas 5 características: la enseñanza bíblica, la evangelización, la comunión, las buenas prácticas de los sacramentos y la autoridad espiritual. Son 5 características que debemos buscar en una iglesia verdadera. Y ahora nos tenemos que mirar a nosotros mismos. ¿Estamos cumpliendo con estas 5 características? ¿Somos una iglesia bíblica, evangelizadora, que practica la comunión, que practica correctamente los sacramentos y que tiene autoridad espiritual? ¿Lo somos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Estoy seguro que sí. Y si algo estamos sin cumplir, estamos con todos los proyectos y los planes y la visión y las ganas de hacerlo. El Señor conoce el corazón de nuestra iglesia, conoce las intenciones, conoce lo que la iglesia desea, anhela. Por ahí hay cosas que no se pueden hacer por falta de recursos, pero el Señor conoce nuestra iglesia y podemos decir con seguridad de que peleamos, de que luchamos y de que ponemos todo para poder cumplir con estas condiciones de una iglesia verdadera. Sabemos de que la iglesia está compuesta por hombres, hermanos, y siempre vamos a encontrar errores, porque mientras estemos en este cuerpo humano va a haber errores, errores involuntarios, errores propios de que somos hombres. Pero hermano, no busques una iglesia perfecta, porque no la vas a encontrar. Busca una iglesia que más se sujete a la palabra de Dios. Una iglesia que vos veas que lucha por mejorar, que lucha por corregirse, que lucha por ser cada vez mejor. Eso es importante. Lo demás, hay mucha gente que pasa años sin congregarse por decir no encontrar la iglesia correcta o la iglesia que ellos esperan o desean. Y es un gran error, hermano, porque nunca la vas a encontrar. Nunca vas a encontrar la iglesia que cumpla con todos los ideales que cada uno tiene, porque no es así. La iglesia está hecha para agradar al Señor, no para agradarnos a nosotros. Muchas veces queremos acomodar la iglesia o las costumbres de la iglesia a nuestro gusto, y no es así. El primero que debe agradarse es el Señor. Y le voy a decir 3 puntos de lo que la iglesia no es. Hay muchos más, pero le voy a decir solo 3 puntos de lo que la iglesia no es. La iglesia no es un club donde podamos afiliarnos para ir a pasar el tiempo. Y créanme, hermanos, que hay gente que lo interpreta así. La iglesia no es un lugar donde podemos ir a aspirar logros personales. Hay gente que por ahí está frustrada por no obtener logros en otro lado y espera en la iglesia conseguir cosas o logros personales, y se está equivocando porque no es un lugar para eso. Y la iglesia no es un lugar de recreación. Por ahí hoy en día se hace mucho énfasis en esto. Una iglesia divertida, una iglesia bulliciosa, con mucha música, con muchas luces, con muchas cosas que nos llaman, nos entretienen y obviamente nos gustan, porque somos así. Pero no es esa la función de la iglesia. Y no estoy diciendo que la iglesia debe ser aburrida. Todo lo contrario. Disfrutamos la coinonía, la comunión. Nosotros en nuestra iglesia nos juntamos, compartimos la palabra de Dios, después comemos, disfrutamos un ágape, un momento de social, jugamos al ping-pong, nos divertimos, tenemos reuniones de matrimonios donde podemos aprender de la palabra juntos y también pasar un rato de charla, de mates, de juegos, de deporte, de ping-pong, y la pasamos bien. Pero que la recreación no debe ser una prioridad, ni debe girar todo alrededor de eso. Y en eso debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque hoy en día hay muchas iglesias que centran todas sus actividades alrededor de la recreación, de lo que atrae a la gente. Y sí, vemos que son iglesias populares, vemos que son iglesias que están llenas de gente.
Pero no es eso lo que el Señor busca. Si no, el Señor lo hubiese puesto en su palabra. Entretengan a la gente. Denle lo que les gusta, los que quieren. De esa forma van a tener muchos miembros. Pero el Señor no es eso lo que nos enseñó. El Señor nos enseñó otros principios. Y sabemos de que angosta es la puerta, dice el Señor. Estrecho el camino. Y no son muchos los que transitan por él. Y es bueno saber de que el Señor nos ha establecido estas características y estas marcas para darnos cuenta de qué es lo que Él espera de nosotros. No, como les decía recién, no somos una iglesia aburrida. Y los que se congregan en nuestra iglesia lo saben. La pasamos muy bien cada vez que nos juntamos. La pasamos realmente muy, muy bien. Y el Señor nos bendice. Y el Señor nos hace crecer. Y el Señor nos enseña. Y el Señor nos disciplina. Y el Señor es muy bueno con nosotros. Vamos a seguir avanzando. Y por último vamos a ver el propósito de la iglesia, que es muy similar a las características. Vamos a ver que hay algunas que son comunes. El propósito de la iglesia. ¿Qué es lo que el Señor quiere encontrar en nosotros? ¿O cuál es la visión que debemos tener? ¿Qué es lo que, para qué el Señor nos estableció y nos dejó acá en la tierra? Como este grupo de escogidos, ¿para qué Él nos dejó? Para que hagamos qué cosas. Y le pido que pensemos en esto. El Señor nos dejó para que le demos la gloria a Él. Dice Colosenses 3, canten salmos, himnos y canciones espirituales con gratitud de corazón. Al Señor le gusta que le cantemos, le gusta que oremos, que le adoremos. El Señor se complace en la adoración de un pueblo, se complace en la adoración de sus hijos. Dice Efesios 1:12, Dios nos ha destinado y señalado en Cristo para que seamos para alabanza de su gloria. Somos para alabanza de su gloria. Él venció la muerte. Él es el que venció. Él está sentado a la diestra de Dios. Él es grande, no nosotros. Y nosotros debemos darle la gloria a Él. Él pagó el precio de nuestros pecados. Él nos salvó. ¿Qué méritos tenemos nosotros? Ninguno. Ninguno. Y es ahí donde el Señor se glorifica. Es ahí donde nosotros rendimos la gloria a Él. Y podemos decir, Señor, nosotros no somos nada. Toda la gloria es tuya. Y podemos alabarle como iglesia. Y qué hermoso que es, hermano, cuando podemos adorar y alabar al Señor como iglesia, ¿no? La verdad es que extraño mucho eso, poder juntarnos, poder reunirnos, poder alabar al Señor como congregación. Es un momento muy especial, muy especial. Y ojalá nos permita pronto el Señor hacerlo nuevamente. Y el Señor nos ha reunido, nos ha convocado, nos ha formado, separado, apartado como iglesia para que le demos la gloria a Él. Hoy estamos distanciados, estamos separados, no podemos reunirnos. Hermano, yo te invito a que en tu casa, tal vez no sepas tocar ningún instrumento, tal vez no seas bueno cantando, pero podemos alabar al Señor en nuestras oraciones, en nuestro cuarto. Podemos alabar al Señor a través de nuestra oración. Podemos alabar al Señor poniendo, aunque sea una canción de las que cantamos como congregación, buscarlas en YouTube, ponela, cantá, hermano. Canten, cantemos, que podamos alabar al Señor con corazones sinceros, pensando en la letra y poniendo su nombre en alto, poniendo y dándole la gloria a Él. De esa manera podemos adorarle al Señor y dar la gloria a Dios. El primer propósito, glorificarle a Él. El segundo propósito por el que el Señor nos ha puesto en este lugar. Y vamos a buscar Efesios 4. Le invito a que me acompañen a Efesios 4. La segunda característica habla de la enseñanza bíblica, que también era una característica de la iglesia, de una iglesia verdadera. Efesios capítulo 4 nos habla en el versículo 11 al 13, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. La enseñanza bíblica, hermanos, es lo que necesitamos para crecer espiritualmente, el alimento espiritual. La iglesia, el Señor lo estableció y con un orden específico. Algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Para alimentar, dice, a fin de perfeccionar a quién, a los santos, a nosotros, a cada uno de los que componemos, los que somos parte de este grupo, para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para que podamos crecer y como consecuencia de ese crecimiento espiritual, empezar a trabajar, empezar a enseñar, empezar a evangelizar. La gran comisión decía, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, enseñándoles y bautizando. Es parte de lo que el Señor nos manda a hacer, predicar, enseñar, bautizar. Y para eso debemos capacitarnos, hermanos. Y la función de la iglesia es capacitar a los santos, para que vayan hacia la perfección, hacia la santidad. Y luego dice, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Y esto nos habla de un paso más allá. Nos capacitamos para la obra del ministerio. Y esto nos habla de que el tercer propósito de la iglesia debe ser que sus santos salgan a predicar la palabra. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Hermanos, nos capacitamos, no nos capacitamos para nosotros mismos. Nos capacitamos para después poder dar a otros. Y una de estas cosas es la predicación, es la evangelización. Muchas veces nos cuesta evangelizar porque no conocemos la palabra de Dios. Es como yo muchas veces les digo a los jóvenes, yo llevo una persona que no conoce nada de autos y la llevo y la pongo en un stand de una concesionaria a que venda una coupé Ferrari y la persona va a decir, es muy lindo este auto, es rojo, tiene 4 ruedas y no va a saber qué más decir. Pero si yo llevo una persona que conoce de autos, que es un apasionado de los autos, que conoce todas las características técnicas del auto, y esa persona cuando alguien quiera comprar ese auto, le va a decir cuántos caballos de fuerza tiene, qué tipo de cigüeñal, qué tipo de válvula, de tapa de válvula, cuántos cilindros, que le va tantas características que va a ser una persona que va a saber ofrecer ese auto. Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Si nosotros no conocemos a nuestro Dios, es muy difícil que podamos hablar de Él. Por eso es necesario y es imprescindible que crezcamos como hijos de Él, que podamos perfeccionarnos, que podamos capacitarnos para salir a predicar su palabra. El Señor nos puso el Espíritu Santo que nos guía, nos ayuda, pero es bueno, hermanos, que nos capacitemos, que nos preparemos, que leamos su palabra, que crezcamos espiritualmente para poder salir al mundo, a un mundo hostil, a un mundo reacio, a un mundo difícil, y poder, con la palabra del Señor, defender la verdad. Porque hay muchos que están en contra de la verdad, y nosotros somos los que debemos defenderla, los que somos llamados a defenderla, y debemos conocerla, debemos estudiarla, debemos prepararnos. Entonces, la tercera característica es la evangelización. Y eso nos habla también, hermanos, de que como iglesia debemos tener, y gracias a Dios lo tenemos, proyectos evangelísticos en nuestro barrio, en nuestra ciudad. ¿Y por qué no soñar, hermanos, con enviar un misionero a otra nación? Es parte de la misión, de la visión y del propósito de la iglesia. Predicar el evangelio, mandar a otros
santos, a otros miembros capacitados que sienten el llamado a predicar a otros lugares del mundo donde no ha llegado aún el Evangelio. Es uno de los propósitos de la iglesia también, la evangelización. Entonces hemos visto la adoración, la enseñanza bíblica, la evangelización, y como cuarto y último punto vamos a ver la comunión de los santos. Y en esto con esto vamos a terminar. Y es Efesios 4 donde nos habla, y cuando yo pensaba en este propósito, porque el Señor habla mucho de la unidad de la iglesia, habla mucho de que como miembros de la iglesia debemos estar unidos, ligados. Cuando habla del cuerpo, habla de ligamentos. Cuando habla de la vid, habla de la necesidad de que los pámpanos estemos sujetos a la vid. Cuando habla del olivo, habla de que debemos estar injertos en el olivo. Entonces siempre debe haber una unión, una dependencia. Y cuando pensaba en esto, hermanos, pensaba en lo que estamos viviendo hoy en día. Esta pandemia nos mantiene alejados, nos mantiene distanciados. Y esa unidad físicamente no lo podemos tener. Y como iglesia nos cuesta funcionar así. Como iglesia no podemos funcionar así. Porque el Señor nos habla de una unidad muy física. El Señor nos da ejemplos de una unión, un vínculo. Y esta semana cuando preparaba este tema me di con Efesios 4. Efesios 4 es un versículo espectacular, un capítulo espectacular. Y quiero que lo leamos rápidamente. Efesios 4, capítulo 1. Dice, yo pues, está hablando el apóstol Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Fuimos separados, hermanos, fuimos llamados, fuimos apartados. Somos la iglesia, somos los separados, somos los apartados. Y el apóstol nos dice que andemos como dignos de este llamamiento. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu. Nuestra unidad, hermanos, no es solo física, nuestra unidad es espiritual. Nuestra unidad trasciende lo físico. Nuestra unidad es espiritual. Es el Espíritu Santo el que nos une. Es el Espíritu Santo el que nos da un mismo sentir. Y luego dice el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La unidad de la fe, hermanos, es la comunión, es esta unidad espiritual que el Señor nos ha dado. Luego dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. ¿Vieron en Hechos la cantidad de veces que dicen y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles? Y perseveraban en la enseñanza bíblica, y perseveraban en la adoración, y perseveraban en el partimiento del pan, y perseveraban, y perseveraban, y perseveraban.
Y acá nos dice el apóstol, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Hermanos, hay que perseverar, hay que perseverar, hay que ser firmes, hay que tener convicciones basadas en la palabra para defenderla y para no ser confundidos y llevados por cualquier doctrina que ande dando vuelta. Hay cosas que no nos van a gustar de nuestra iglesia, hay cosas que no vamos a estar de acuerdo, pero el Señor nos habla a perseverar, el Señor nos habla a bíblicamente perseverar en la palabra, perseverar en las costumbres que el Señor nos ha establecido, en la oración, en la alabanza, en la adoración, en el partimiento del pan, perseverar. Pareciera que es algo que nos cuesta mucho, somos muy inestables. Y díganme, hermano, si usted alguna vez no se molestó con algo que pasó en su congregación y dijo, no, ya no voy más, yo voy a hacer mi iglesia. ¿No lo ha pensado? ¿No lo ha dicho? Pero esto no funciona así. Esto no funciona así. El Señor nos habla a que debemos perseverar, unánimes, soportándonos unos a otros, sujetándonos unos a otros, amándonos unos a otros. Es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. No es dejo esto por cualquier cosa y soy llevado por cualquier viento de doctrina. Para que no seamos llevados, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Él es nuestra cabeza, hermanos. Él es la cabeza de nuestra iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, estos somos nosotros, hermanos, cada miembro. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y hermanos, léalo después nuevamente. Le invito a que lo lea, Efesios 4. El Señor nos da una lección espectacular aquí de lo que espera de nosotros como iglesia. Y en este tiempo en el que es muy difícil estar juntos, que es imposible estar juntos físicamente, yo le invito, hermano, que nos unamos en lo espiritual. Nosotros como iglesia lo estamos haciendo. Nos reunimos, tenemos nuestras reuniones de oración virtualmente a través de Zoom, a través de videollamada. Nos juntamos a orar, nos juntamos a hablar, a conversar, a ver cómo estamos, qué necesitamos, en qué podemos ayudar. Y es hermoso poder sostenernos de esta manera. Sabemos de que no es lo ideal, sabemos de que no es lo que nos manda el Señor, pero ante esta emergencia, ante esta situación extrema, tomemos actitudes extremas y seamos diligentes en reunirnos, en comunicarnos. Hay veces que hay hermanos que no podemos, porque son personas mayores y tal vez no manejan la tecnología. Bueno, hermanos, una llamada, le hagamos una llamada a esos hermanos mayores, le llamemos, tomemos el teléfono, hagamos una llamada de un rato, le va a hacer muy bien al hermano, le va a levantar el ánimo. Hay hermanos mayores que están solos, le va a hacer bien. Jóvenes, usemos la tecnología, estamos con vos, sabemos que estás en casa, que estás por ahí aburrido, que estás dando vueltas con tu cabeza y Satanás aprovecha esas situaciones. No les des el gusto, nos hablemos. Cuando estés ahí y Satanás te esté tentando a pecar, habla a tu líder, habla a otro joven, habla a tu amigo, a tu hermano de la iglesia, para que ore por vos. Es la manera, hermanos, en la que el Señor nos ayudó, nos enseñó a poder estar unidos. Y en esta situación, poder cumplir esto también de una manera diferente.
Hemos visto las características de la iglesia, hemos visto el propósito de la iglesia, lo que significa una iglesia como el Señor mismo la estableció. Ojalá podamos reflexionar, mirar nuestra iglesia, mirar nuestra congregación y mirarnos a nosotros mismos como parte de esa iglesia. Mirarnos a nosotros mismos y analizarnos, ¿estoy cumpliendo con lo que el Señor me ha mandado a hacer? No puedo ser cristiano sin estar ligado a una iglesia. ¿Qué debo hacer? ¿Debo hacer un curso de membresía? Quiero hacerlo. ¿Debo bautizarme? Quiero bautizarme. ¿Debo hacer tal o cual cosa? Hermanos, seamos diligentes para involucrarnos en la obra de Dios. Si vos, hermano o amigo, no sos parte de una iglesia, si no sos miembro de una iglesia, si no estás funcionando como tal, yo te invito, hermano, te invito, amigo, sumate. El Señor te está esperando y el Señor necesita utilizarte a ti. Tal vez nosotros estamos siendo privados de bendiciones porque esas bendiciones vendrían a través tuyo y tú no estás haciendo tu parte. Así que yo te animo a que dejes los prejuicios, dejes todas las cosas que tengas en tu cabeza, tal vez rencores, tal vez problemas viejos. El Señor perdonó todo, el Señor olvidó todos nuestros pecados, déjalos a un lado y forma parte de una congregación, pero no puedes estar sin ser parte de una iglesia. Es una hermosa bendición pertenecer a una congregación, sentir la ayuda de los hermanos, el ánimo cuando estás caído, saber que hay hermanos que están sosteniéndote cuando estás pasando momentos difíciles de enfermedad, momentos difíciles económicos, momentos difíciles de índole que sea. Hay hermanos que te sostienen, que te ayudan. Y poder saber de que nuestro Dios nos ha regalado esto, que es una forma en la que se expresa la gracia de Dios para con nosotros. Muchas gracias por este tiempo que podemos disfrutar en su palabra. Yo lo disfruto mucho y ojalá ustedes también hayan podido entender y yo haya podido transmitir lo que el Señor me ha dejado a mí a través de esta lectura. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, nos ayudas, nos bendices. Nos has regalado, Señor, esta posibilidad de congregarnos, de ser partes de tu pueblo, Señor. Oh, pues, Señor, no merecemos esto. Hemos sido ovejas rebeldes, que nos hemos ido por nuestro camino, Señor, pero tú con tus brazos, Señor, amorosos, nos has traído de vuelta. Has enderezado nuestros pasos, Señor, y nos has puesto en lugares que no merecemos, Señor. Pero es tu sangre la que nos ha limpiado y la que nos ha cambiado, Señor. Y hoy podemos disfrutar de ser una nueva criatura, como dice tu palabra. Y podemos, Señor, disfrutar de pertenecer a este pueblo. Podemos disfrutar, Señor, de ser parte de esto. Y es una bendición, Señor. Es una gran bendición. Y es hermoso pensar, Señor, que un día disfrutaremos de tu gloria en el cielo. Gracias al Señor Jesús. Señor, ayúdanos a entender lo que hemos visto hoy, lo que hemos leído, lo que tú nos has enseñado. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a meditarlo, a pensar, Señor, mirarnos a nosotros mismos, evaluarnos, buscar corregir, Señor, lo que está mal y poder, Señor, perfeccionarnos para trabajar en tu obra, para bendecir a nuestros hermanos, para bendecir a los demás miembros de este cuerpo. Señor, gracias te damos. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, buenos amigos, les deseo un hermoso domingo, que disfruten en familia y pensemos en lo que hemos escuchado y podamos meditar también en esto y que el Señor traiga fruto de su palabra. Sabemos que su palabra tiene su resultado.
si le hemos escuchado con corazones dispuestos. El Señor les bendiga.